Bueno, pues muchas gracias, Íñigo, gracias a la Fundación Pons. Y vamos a celebrar esta mesa. Yo soy Jaime Armengol, responsable de actividades de Mobility City, que es el proyecto que lidera Fundación Ibercaja en la ciudad de Zaragoza para convertir un espacio de referencia llamado Pabellón Puente de Zaha Hadid, que legó la Expo de 2008, en un lugar de debate sobre movilidad y de exposición de innovaciones, de productos, de intercambio también de buenas prácticas y experiencias entre diferentes empresas y entidades de todo tipo. Este debate coincide en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde el pasado sábado hasta el próximo viernes, y hemos querido centrar precisamente la segunda sesión de esta mesa del ciclo que estamos realizando, Fundación Ibercaja y Fundación Pons, en torno a la gobernanza de las ciudades para conseguir una movilidad sostenible. Para nosotros, desde la visión que tenemos en nuestro proyecto, la movilidad sostenible es básicamente la que no compromete a generaciones futuras, pero apuntamos también en la segunda línea, o como subtítulo, aquella que también nos permite vivir en entornos saludables, en entornos seguros, en entornos que no resulten nocivos, digamos, para la convivencia. Para lograrlo es necesaria la comunión de diferentes actores, la tecnología, las infraestructuras, las municipalidades o ayuntamientos en el caso de España, es decir, los reguladores, que si no de la mano sí que tienen que ir en paralelo, tomando decisiones que afectan indisolublemente los unos, que les afectan los unos a los otros. Es decir, la tecnología habilita, al final la regulación marca los espacios y la sociedad decide lo que hace, ¿no? Este triángulo casi virtuoso, ¿no?, de como una propiedad transitiva de un triángulo ABC, ¿no?, tecnología, regulación, sociedad, tiene que estar permanentemente unido. Y con esa visión, como ya dijimos en la primera jornada de este ciclo, que la abordamos en torno a la tecnología, a los avances, consideramos que tiene que ir el diálogo. Y precisamente por eso se ha producido esta reunión con representantes de esos sectores, de la tecnología, de las infraestructuras, de la regulación y también la visión de la consultoría, que es una visión transversal que trabaja precisamente para unir a todos esos sectores. Nos acompañan en esta mesa Lola Ortiz, que es directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Lola. José Luis Faubel, que es subdirector de Tráfico y Movilidad en CPS Infraestructura. Ana Sánchez, de Grant Thornton, directora de Automoción y Movilidad de Grant Thornton. Y Íñigo Herzog, que es CTO en MIP, una plataforma de integración de soluciones de movilidad, que aunque es muy joven dentro de su sector, pues es de las más veteranas. Como digo, el debate va a fluir en torno a las opiniones, datos, aportaciones que nos formulen estas cuatro personas y yo les explico brevemente. Haremos primero una introducción, donde la primera pregunta es muy sencilla y es ¿cómo está el marco general? ¿Por dónde van las tendencias, los cambios, hacia dónde caminamos, cada uno desde su perspectiva? Luego, efectivamente, ¿qué se está haciendo desde esos diferentes ámbitos de actuación por parte de los diferentes representantes? Y acabaremos hablando, pues, de aspectos concretos que ahora están encima de la mesa para convertir las ciudades en esos entornos seguros y saludables, ayudas europeas, nuevos marcos regulatorios también en el ámbito estatal, ¿no?, PENIEC, Ley de Cambio Climático, Ley de Movilidad Sostenible, y luego también soluciones, ¿no?, soluciones, aplicaciones a través del ejemplo de lo que nos puedan aportar José Luis y también Íñigo Herzog. Como les decía, después de esa primera ronda pasaremos a que cada uno explique lo que considera que está en su ámbito de actuación y cuáles son las decisiones que se están tomando. Y el objetivo es que salgamos de aquí con alguna idea de cambio, con alguna inspiración para la toma de decisiones o simplemente para tener un mayor conocimiento. Es evidente que las ciudades, que estamos en el siglo de las ciudades, que van a ir creciendo exponencialmente, ya no solo en ámbitos urbanizados como Europa, América, sino en otros ámbitos que eran ámbitos rurales y que poco a poco están colonizando espacios para hacer ciudades. Y eso requiere de ordenación, requiere de regulación, requiere de aprender de buenas prácticas
y requiere también de tener la valentía de tomar decisiones para adelantarse a los efectos que tiene la movilidad, contaminación, congestión, ruido, accidentes, falta de confort, estrés. Sin duda, un ayuntamiento tiene la primera, digamos, capa de responsabilidad, aunque está marcado por una regulación más amplia a la hora de tomar esas decisiones. Y le vamos a pedir a Lola Ortiz, que nos explique qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. El que quiera saber algo más de Lola Ortiz tiene su perfil público, entiendo, en el Ayuntamiento, pero bueno, es ingeniera de caminos, trabaja en el municipio de Madrid desde hace ya unos años y se ocupa de esta alta responsabilidad que es dirigir lo que antes eran los concejales de circulación y transporte y que ahora tienen los concejales de movilidad, un amplio equipo. Pues ella, desde el punto de vista técnico, está en esa máxima responsabilidad como directora general. Con todo esto, Lola, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo veis la tendencia general de los cambios que hay que acometer, que son muchos en la movilidad en ciudades para garantizar su sostenibilidad y esos atributos que decía de confort, seguridad, etcétera? Y bueno, yo creo que tu visión general nos va a ayudar mucho para que luego este debate fluya. Así que cuando quieras, Lola, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por invitarme a participar tanto la Fundación Ibercaja como la Fundación Pons en estas charlas, que yo creo que siempre son muy interesantes. Y bueno, pues la ciudad de Madrid, desde septiembre de 2019, se puso en marcha una estrategia de calidad del aire y de movilidad, Madrid 360, donde se han empezado a implementar más de 200 medidas y donde ya el año 2022 pues vimos resultados positivos como el cumplimiento de la Directiva de Calidad del Aire que Madrid venía incumpliendo desde su aprobación. Entonces, bueno, pues yo creo que a raíz de ahí se ha notado un cambio importante, por lo menos en la calidad del aire. Y en temas de movilidad, pues hemos implementado muchas medidas, fundamentalmente basadas en una ciudad como Madrid, en el transporte público. Creemos que el transporte público y la intermodalidad es lo que tiene que reinar en la ciudad, o sea, tiene que ser la forma de movilidad más importante, y para ello pues hemos introducido numerosas medidas de ese fomento del transporte público, como el incremento de los carriles bus. Hemos incrementado en más de 65 kilómetros la línea de carril bus de la ciudad. Luego también la electrificación de la flota. A día de hoy, ya desde enero de 2023, ya toda la flota de autobuses de la MT es limpia, gas o eléctrico, y estamos trabajando en una fuerte electrificación, también con centros de operaciones, etcétera. Y luego también hemos puesto, para incentivar ese uso del transporte público, que está funcionando muy bien, algunos días en concretos, días que solemos tener mayores problemas de congestión, por ejemplo, la primera semana de vuelta al cole, el día del Black Friday, ciertos días que sabemos que ya hay problemas de congestión, pues el transporte público es gratuito en la ciudad de Madrid. Los autobuses de la MT son gratis y esos días estamos teniendo unos picos de uso del autobús muy importantes, superando datos históricos de uso del autobús. Entonces, bueno, eso nos ha permitido que el ciudadano vuelva de nuevo a retomar ese hábito que durante la pandemia, que ya no nos acordamos, pero durante la pandemia todo el mundo volcó de nuevo al vehículo privado, ¿no? Pues que recupere esos hábitos de utilizar el transporte público, vea también que la flota de autobuses de la MT en concreto pues se ha modernizado muchísimo, con autobuses eléctricos, no ruidosos. Se ha mejorado también mucho la información y la transparencia con el ciudadano en temas de horarios y de capacidad de ocupación, de grado de ocupación de los autobuses, y eso pues ha generado pues un uso muy mayoritario. Luego también en la ciudad pues trabajamos sobre todo con un análisis y evaluación de cómo se mueve la ciudad día a día. Tenemos una plataforma de datos que luego más adelante hablaremos, y con ello vemos también cómo se mueve la ciudad de Madrid. Y la ciudad de Madrid se mueve muchísimo en transporte público y caminando. La gente en Madrid camina muchísimo. Prácticamente hay como un 55% de la movilidad de los 13 millones de viajes que tenemos al día, que no son pocos. El 55% se hace en transporte público o caminando, prácticamente. Entonces, bueno, pues también estamos trabajando mucho en la mejora del espacio público, de ampliación de aceras, generar itinerarios peatonales, peatonalizaciones en la ciudad, que también están ayudando mucho a que se siga potenciando ese caminar, ¿no? que es una movilidad también muy sostenible, ¿no? Y luego también estamos trabajando con la bicicleta, como sabéis, con la expansión de Bicimar en todos los distritos de la ciudad. También hemos creado bastantes carriles bici durante esta legislatura, algunos carriles muy emblemáticos, como el carril bici de Castellana, en su primer tramo, General Perón, etcétera, ¿no? que también intentar dotar de una red ciclista
pero sí que estamos notando que independientemente de ese esfuerzo que se ha hecho, pues esa movilidad ciclista cuesta, ¿no?, que funcione en la ciudad. Entonces, bueno, estamos también trabajando para seguir potenciándolo. Y la idea es, bueno, pues que la gente cuando venga a Madrid se mueva fundamentalmente en transporte público y con todas las opciones de movilidad que hay en la ciudad, movilidad también compartida, car sharing, motosharing, patinetes, bicicletas, camines, pero que intenten venir lo menos posible en su vehículo privado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando para que luego la gente de la ciudad pues tenga una movilidad más sostenible y pues genere menos congestión y menos contaminación. Y el objetivo del plan de movilidad es que en 2030 los niveles de congestión sean como los de agosto, que bueno, nos va a costar. Pero vamos, ahí estamos trabajando para que, de todas formas, desde la pandemia no hemos recuperado los niveles de congestión prepandemia, ¿eh? O sea que estamos como un 10% por debajo. Y esperamos, lógicamente, no recuperarlo. Vamos, estamos trabajando para que incluso se puedan reducir, ¿no? Pero, muy bien. O sea que nos has aportado ya una visión general, que es lo que yo esperaba, ¿no? Datos, urbanismo, decisiones en cuanto a interoperabilidad, intermodalidad en la ciudad, orientación, ¿no? Evitar los desplazamientos desde fuera hacia adentro con vehículos privados, movilidad peatonal, saludable. Para todo eso hacen falta infraestructuras, ¿no? Entonces, por eso también en esta mesa queremos ver cuál es la visión desde ese lado, ¿no? Precisamente en la primera jornada tuvimos también una parte para hablar de tecnología, hablando de infraestructuras, y se nos quedó una idea en la primera jornada que fue el tiempo real, ¿no? Que la infraestructura conozca en todo momento qué está ocurriendo, quién está circulando, qué externalidades está provocando, y además que no solo lo conozca la infraestructura, sino que ésta lo pueda compartir con el usuario de la misma. Es decir, que al final el que conduce, el que transita por allí, pues pueda tener esa información. José Luis Faubel es subdirector de Tráfico y Movilidad en CPS Infraestructura. Seguro que lo que acabo de decir no le suena extraño, porque entiendo que estáis también en esa misma línea de trabajo. ¿Cómo veis desde el ámbito de la infraestructura en general, ya no solo el asfalto, que era un poco el concepto clásico de la infraestructura, cómo veis la aportación que se puede hacer desde tu sector a la movilidad sostenible? A ver, CPS es una... Bueno, gracias a la fundación, a ambas fundaciones por esta jornada, me parece muy interesante. CPS es una ingeniería, una consultora en el amplio espectro de la palabra de la ingeniería civil. Por tanto, sí, efectivamente hay departamento de infraestructuras, de ingeniería civil, arquitectura incluso, y el departamento de transportes y movilidad en el cual yo participo. Digamos que eso nos permite tener una visión transversal sobre toda la movilidad, ¿no? Desde el punto de vista, como decías, de la propia infraestructura y de la gestión de la misma, ¿no? Yo pienso que hay varias cosas a destacar dentro de las tendencias o en lo que nos deberíamos incluso fijar a la hora de aunar infraestructura y gestión de la misma o movilidad, ¿no? Por una parte, y ya que nos remitimos a ciudades, en este caso podemos poner como ejemplo Madrid, una gran ciudad, yo creo que primero las administraciones tienen que ser colaboradoras entre ellas y con las empresas. En el primer lugar, una ciudad o una gestión de la movilidad en una ciudad, como bien decía Lola, no es solo la ciudad. Hay que pensar en cómo llegan a esa ciudad y cuándo llegan a esa ciudad, ¿no? Entonces, apostar por una movilidad sostenible significa, a lo mejor, expandir los límites incluso de la ciudad. Se producen todos los días movimientos pendulares de entrada a la ciudad, de movimiento norte-sur, sur-norte, dependiendo de las horas del día, y apostar por la sostenibilidad significa fijarse en esa... Quiero poner un ejemplo de buena práctica que se ha hecho aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Hay un proyecto que ya va a avanzar, que es el busvao de la A2. Por fin. Por fin, porque ha costado juntar a tantas administraciones, pero al final están colaborando ayuntamiento, comunidad, consorcio, DGT, titular de la vía, ¿no? El MITMA. Es decir, toda esa colaboración en una infraestructura que pretende, o ese es su fin o su intención, gestionar mejor y gestionar la demanda o digamos, apostar por una demanda más ordenada, ¿no? De cara a beneficiar así la movilidad sostenible en la ciudad.
Pero hay muchas cosas que creo que podemos hablar, como los datos, la propiedad del dato, el saber compartir esos datos, la colaboración entre empresas privadas y administraciones públicas en eso, que el dato me parece fundamental, y todo lo que la movilidad conectada va a traernos también en un futuro, ¿no? Muy bien. Todo eso. Pues fíjate, me lo pones fácil porque voy a pasarle a Íñigo Herzog, CTO de MIP, la palabra. Ellos tienen unas aplicaciones y tienen una capacidad tecnológica para dar respuesta a algo que, de producirse, que es la comunión de los diferentes actores, facilita muchísimo la movilidad, ¿no? MIP, sois una empresa que lleváis ya unos años trabajando, fuisteis pioneros, ¿no?, en ese descubrimiento de lo que podía ser la economía de servicios aplicada a la movilidad, el Mobility as a Service, las plataformas. Habéis ganado concursos. Recuerdo con Guillermo Campoamor, que bueno, llevamos mucho tiempo de relación con él, cuando ganó el concurso de Malta, premios europeos también. Pero lo cierto es que vuestra aspiración inicial, que era hacer esa super app, no una app, sino una super app que englobara todos los modos de movilidad y de alguna manera fuera el elemento central a la hora de que los ciudadanos pudieran decidir cómo se mueven, pues todavía no ha llegado, ¿no? Entonces la idea es quién le pone el cascabel al gato. Las plataformas deben ser de los ayuntamientos, deben ser de las empresas privadas, pueden convivir varias plataformas. Ahí sí que nos puedes tú aportar una visión donde evidentemente impactáis también, que es el objeto de esta jornada, en la movilidad sostenible, porque hacéis más eficiente el uso de los medios desplegados, pero para eso necesitáis un marco de actuación que ahora no tenéis, creo yo. Bueno, como bien dices, nosotros hacemos de orquestador. Integramos modelos de transporte de todo tipo, desde transporte público, tranvías, autobuses, a transporte más orientado al privado, nuevos modelos de movilidad de sharing, patinetes, bicis, motocicletas, taxis, DRTs, VTCs, incluso integramos parkings y otros modelos que no son estrictamente movilidad, pero son anexos a la movilidad. Y bueno, pues tenemos una plataforma, lo que se conoce como movilidad como servicio, en la que un usuario puede planificar una ruta, puede reservar una serie de vehículos y puede pagar a través de la aplicación. Y nuestro ámbito de actuación, por un lado con la marca de MIP, que tenemos un ámbito bastante nacional, y luego pues este año tenemos retos de consolidar las marcas blancas que tenemos, porque también hacemos aplicaciones para ayuntamientos, para consorcios, para grandes operadores de transporte. Y bueno, nuestro reto ahora es mantener los proyectos que tenemos, que ya llevan unos años, como el de Malta que has mencionado. Tenemos uno muy parecido en Chipre. Dos marcas aquí que hemos hecho para ALSA, por un lado, y para AENA. Tienen ámbitos un poco distintos, pero al final, bueno, sobre todo nacional, conexión parte urbana con aeropuertos para cerrar el círculo de la larga distancia. Y con ALSA en ámbito nacional también operamos en Marruecos. Y este año, pues muy de la mano de la administración pública, hemos licitado, hemos ganado algunos concursos. Principalmente tenemos 3 proyectos este año. Uno que hemos arrancado ya con el Consorcio de Transportes de Zaragoza. Yo creo que acabaremos integrando toda la movilidad de Zaragoza. Otro muy parecido en Galicia, también con el Consorcio de Transporte, que en este vamos en colaboración con Masabi, que es un gran actor de pagos y de ticketing. Y luego, bueno, una colaboración que está en definición con la MT para darle un empujón, sobre todo a la parte de integraciones del proyecto de Mobility 360. Entonces, sí que vivimos entre esa parte pública y esa parte privada y hacemos un poco de agregador. No nos gusta llamarnos agregador, pero en parte disponibilizamos la oferta en tiempo real y planificamos rutas, sobre todo de cara a la intermodalidad, ¿no? Que ha comentado Lola, que es bastante, luego hablaremos de la intermodalidad, que es un concepto bastante interesante y que es clave dentro del objetivo de sostenibilidad. Claro. Lo que ocurre es que el usuario lo que parece ser que no quiere y rechaza, y vosotros lo habéis vivido en primera persona, es loguearse 20 veces, quiere una aplicación, no quiere 20, dejar su tarjeta de crédito con 20 rastros, etc. Y por lo tanto hay una labor donde la integración no solo afecta a la disponibilidad tecnológica y a la decisión de los ayuntamientos, sino a todos los actores
medios de pago, etcétera, que influyen, ¿no? Es el objetivo último. Claro, precisamente. Un único lugar. Esa es la lonja, es el lugar distinto ahora que hay que elaborar, ¿no? La lonja de la movilidad, Claro. ¿no? en Internet. Precisamente la labor de la consultoría es ver todos estos factores. La movilidad no deja de ser multifactorial, como casi todas las creaciones complejas del hombre, y unirlas, darle salida. Ana Sánchez, como socia de automoción y movilidad de Grant Thornton, estáis en muchos proyectos, analizáis hacia dónde van esas tendencias. El foco en la movilidad sostenible no se ha perdido. Todas estas decisiones que vemos que se están tomando, todos estos avances desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista administrativo, caminan en la misma dirección. ¿Cuál es vuestra visión y también la aportación que desde la labor de consultoría podéis hacer? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por hacernos partícipe de esta mesa. Nosotros desde Grant Thornton tenemos una visión transversal de lo que es la movilidad sostenible por nuestra función de operar tanto con el sector público como con el sector privado. Desde nuestro punto de vista, desde luego lo que es fundamental es aunar esa colaboración público-privada para que la movilidad sostenible tenga éxito. Nosotros, desde nuestra experiencia que venimos trabajando con diferentes organismos, da igual que sean entidades públicas o entidades privadas, todos tienen un modelo de sostenibilidad que tienen que poner en marcha para que el ciudadano lo perciba como un servicio puesto a su disposición. Pasa por, primero, tecnología y aunar conocimientos para llevarlo a servicio. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Como tú decías, y de acuerdo totalmente con los compañeros de la mesa, la colaboración público-privada en esto es fundamental. Mientras que el ciudadano no perciba un servicio hacia él, que le simplifique el modelo de movilidad que necesita en cada momento, y por eso hay que hacerlo extensible no solo a la ciudad, al núcleo central urbano, sino a todo. No ver la movilidad como isla. Yo creo que algo que se nos estamos desviando y no estamos teniendo especial atención es que deberíamos de mirar la movilidad como algo, como un conjunto en el territorio, para no aislar y tener modelos estancos que no permitan luego la evolución. Y eso, desde nuestra experiencia, sobre todo pasa, primero, por no perder de vista al ciudadano, sobre todo porque él demanda unas soluciones de movilidad que nosotros debemos de atender, porque si no, no va a ser exitoso. Mientras que el ciudadano no lo vea como un servicio puesto a su disposición, la movilidad sostenible tendrá una normativa, se pondrá tecnología, se harán muchísimos esfuerzos, pero al final el consumidor de la movilidad lo tiene que entender como tal. Y quizás ahí deberíamos de tomar también, hacer una reflexión en cuanto a cuáles son las necesidades, no aislar y desarrollar modelos estancos, sino que permitan esa evolución basada sobre todo en tecnología, porque eso es, bueno, lo hemos dicho varias veces en esta mesa ya en los primeros minutos, y sobre todo en esa colaboración público-privada, porque ya se tiene mucha experiencia en el sector privado, se han hecho muchas inversiones, se tiene muchísimo conocimiento y se tiene muchísima información. Desde la parte de la normativa y las soluciones privadas, creo que el entendimiento va a hacer que la movilidad sostenible tenga futuro. O sea, es que tenemos que hacer una movilidad sostenible con futuro, no para hoy, sino para mañana. Correcto. Volvemos a Lola. Lola, la movilidad ofertada en las ciudades era bastante inelástica. Líneas de autobús que tienen un trazado, una frecuencia, una disponibilidad. Taxistas licenciados con permiso para coger clientes en la calle. Segmentación de usos del espacio público, por aquí van los coches, por aquí van los peatones. Todo esto está cambiando. Se va a hacer una movilidad más flexible. Yo creo que metafóricamente lo de las calles de plataforma única es el ejemplo, ¿no? Todo está mezclado y eso significa que cambian las reglas. Por donde iban los coches podrán ir los peatones, donde estaban los taxistas hay VTCs,
donde estaba ese transporte rígido va a empezar a haber transporte bajo demanda. Las aplicaciones van a permitir que los usuarios se oferten servicios entre sí, el Wallapop de la movilidad está llegando también. Tengo sitio, vente conmigo, etc. El papel de la administración es muy importante, y más en una ciudad como Madrid, con esos millones de desplazamientos. Has hablado de 13 millones de desplazamientos diarios. Nos has hablado antes, nos has apuntado de interoperabilidad, nos has apuntado muchos elementos, ¿no? Datos, etc. ¿Cuál sería para vosotros el punto crítico que hay que vencer para que esto que está surgiendo, no por generación espontánea, pero que está surgiendo, esa flexibilidad en la movilidad, se imponga desde un punto de vista ordenado, con un control también lógico y necesario por parte de la Administración? ¿Dónde están esos nudos, ¿no? Esos puntos críticos? ¿Y cuál sería para ti el elemento central de las decisiones que hay que tomar? Interoperabilidad, datos. ¿Con cuál te quedarías y en cuál crees que hay que actuar? Bueno, los datos son fundamentales, ¿no? Para el análisis y la planificación. Si no tienes la información de cómo se mueve la gente, de dónde se están generando esos flujos de movilidad, de qué forma se mueve de un distrito a otro, por la mañana en hora punta, etcétera, pues yo creo que la información es fundamental para la toma de decisiones. Y luego el tema de esta flexibilidad que se está generando, por otro lado, choca con las peticiones de algunos grupos, ¿no? Y asociaciones, por ejemplo, de los ciclistas, que quieren carriles bici segregados en exclusiva para ellos. Hay otros ciclistas que no, que quieren carriles compartidos. Luego también tenemos el tema de la seguridad vial, que también es fundamental, ¿no? La velocidad de la ciudad. Se está trabajando muchísimo en un calmado general de la velocidad en todas las ciudades, en concreto en Madrid. Ya desde que se aprobó la ordenanza de movilidad, todos los carriles, en todas las calles de 2 carriles por sentido, el carril derecho es un carril de 30 km por hora. Ahora tenemos que conseguir que se cumpla esa velocidad, porque con esa velocidad sí que se puede dar una realidad de compartir ese carril, ¿no? Es mucho más sencillo si la gente va a 30 km por hora, porque puede ir una bicicleta, puede ir un patinete y nadie se molesta. Pero, lógicamente, con las velocidades que tenemos a día de hoy, pues es bastante complicado compartir ese carril, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos... luego también pues, tenemos que analizar un poco el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo, como he comentado antes, en carriles bici, segregados, etcétera, y la gente en Madrid pues, le cuesta, puede ser por muchos motivos, por la falta de conectividad, por el relieve, por la climatología, por la idiosincrasia, pero lo que sí que vemos es que sí que se está potenciando muchísimo la movilidad peatonal y, sin embargo, la movilidad ciclista, independientemente de los esfuerzos que están haciendo, pues no acaba de arrancar ahora mismo. Luego, a lo mejor, en unos meses, estamos continuamente evaluando, ¿no? Tenemos una plataforma de Big Data, estamos continuamente evaluando, pero sí que hemos visto eso, un incremento muy exponencial de la movilidad. De hecho, la movilidad en julio y en agosto, respecto a julio y agosto del año pasado, se han incrementado casi en un 10% en la ciudad de Madrid, cuando está todo el mundo de vacaciones. O sea, que se nota que la ciudad está teniendo un tirón turístico y de actividad muy importante, que se ve reflejado al final en términos de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, también estamos trabajando en un plan de movilidad turístico. Creemos que también hay que ver la capacidad que tiene la ciudad pues, para dar servicio a esas necesidades que están apareciendo ahora, tanto de autobuses turísticos como de nuevos modos. Pues también vemos por ahí los tuk-tuk y otro tipo de movilidades, ¿no? Que van apareciendo. Entonces, bueno, pues también estamos trabajando en ese sentido. Yo creo que es muy importante estar analizando y evaluando cómo las diferentes medidas se están comportando, ¿no? Y bueno, yo creo que seguimos trabajando muchísimo en eso, en potenciar. Creemos que el transporte público de calidad es muy importante y la intermodalidad, también ofrecer todos los modos. Creemos que es mejor ofrecer, que cada persona elija en cada momento qué necesita en lugar de prohibir. O sea, creo que es mucho mejor tener una oferta amplia. Por ejemplo, desde mi punto de vista, lo que ha hecho París de prohibir el patinete compartido, pues es otro modo más, que si lo controlas, si lo tienes ordenado y respetuoso, pues puede funcionar. También da un servicio en trayectos de pequeño recorrido que también puede ser beneficioso, ¿no? O sea, y es mejor que vayan en patinete que no que vayan en vehículo privado. O sea, claro. Pasa que comentas el ejemplo de París y es cierto que en París se ha limitado, pero si alguien dice que tenía el patinete comprado o adquirido antes de la prohibición, puede seguir utilizándolo. No, lo puedes utilizar privado, lo puedes comprar. Claro. No hay empresas de movilidad compartida. Efectivamente. Entonces, al final también no deja de ser una contradicción, efectivamente,
porque está generando una cierta discriminación, ¿no?, entre los usos de movilidad frente a otras ciudades. Gracias, Lola. Para que todo eso ocurra hace falta, lo decía antes, esas infraestructuras. Se ha planteado en los últimos meses, 2 años, un debate cada vez más encendido sobre cómo deben ser las licitaciones, porque gran parte de las infraestructuras de transporte y comunicaciones dependen de la administración de una u otra manera, aunque puedan llegar a ser privativas, no todas son públicas. Y ahí, por ejemplo, el tema de la conectividad, como decía, es un eje central, ¿no? De hecho, en el Observatorio del Transporte Metropolitano, que hicieron una de las últimas encuestas, planteaban que el usuario lo que reclama precisamente es no estar desconectado en ningún momento. Casi que le da igual que el viaje dure 5 o 10 minutos más, pero lo que no quiere es que estar desconectado, ¿no? Es decir, una utilización del tiempo mientras se utilizan las infraestructuras adecuada, y en este caso la conexión es la circulación del conocimiento al final, ¿no? ¿Creéis que la Administración os está poniendo fácil esa tarea desde el punto de vista de esas licitaciones? ¿Se está teniendo en cuenta este factor? ¿Hacia dónde va vuestra preocupación como gestores de infraestructura? Yo creo que la primera de las cuestiones es apostar, que se apueste por gastarse dinero en la planificación, en el momento planificación, ¿no? Parece que muchas veces no, es que hay que hacer una planificación previa a la instalación de equipamiento, al desarrollo de tecnología, y queda en un presupuesto muy bajo esa historia de la planificación. Si hay un presupuesto bajo, no se puede hacer una potente planificación. Yo creo que es un aspecto fundamental. Y es un aspecto fundamental porque de ahí va a derivar la buena elección del equipamiento, la buena elección de la tecnología, las sinergias que se puedan producir entre ellas y por tanto el éxito del modelo que queramos decir. Es decir, lo primero, apostar por la planificación. Lo segundo, en las empresas creo que tenemos que tener la obligación de estar al tanto de las novedades tecnológicas, de apostar por la innovación, por la investigación y hacerlo, yo diría, de una manera bastante común. Esos proyectos que unen a muchas empresas, porque eso evitará lo que ha pasado hace años. Comentaba antes una anécdota, cuando se empezó a hablar de la Smart City, igual hace 15 años o algo así, yo recuerdo un congreso donde, no voy a decir nombres, llegaba yo al congreso y entonces aparecían distintas empresas que presentaban su plataforma de Smart City exitosa, única, la mejor, con este estándar, con esta tal. Llegaba otra y decía otra. Entonces estaban allí los pobres concejales o ayuntamientos mareadísimos de tener que seleccionar, todas inconexas entre sí, por supuesto, y bueno, al final eso se vio que no era el modelo de desarrollo de una Smart City, pero se veía ya en el mismo congreso a poco que quisieras verlo, ¿no? Entonces, planificar bien y normalizar, estandarizar, pero desde el principio. O sea, la tecnología viene muy rápido, van apareciendo cosas, el mundo del dato va a una velocidad vertiginosa, ahora la inteligencia artificial, en fin, hay cosas que nos superan, pero tenemos que estar atentos, y no solo responsabilidad de la Administración, responsabilidad de todos, es multidisciplinar la normalización. Tenemos que estar atentos para normalizar desde casi el principio de que empiece a pasar algo, porque si no, va a llegar tarde y luego, sorpresa, ya han desarrollado tecnologías con un estándar que luego no les va a servir, y esto no es bueno. Entonces, voy a poner una anécdota. Nosotros trabajamos mucho con la Dirección General de Tráfico, somos asistencia técnica mucho aquí en la subdirección de la DGT, y desde la subdirección hace un año se vio que para el mundo de las ZBEs era urgente normalizar el tema de los lectores y en el control de accesos, ¿no? Y yo creo que puede haber sido la norma o de las normas más rápidas en desarrollarse. Nosotros coordinamos esa acción multidisciplinar entre fabricantes, universidades, administración, para crear una norma que pusiera las bases a los ayuntamientos de distinto tamaño para que todos supieran las reglas del juego. Entonces, normalizar
y apostar por la planificación, por resumirlo. Muy bien. Y una vez que eso sucediera, ¿no? Esa normalización, esa planificación conjunta de todos los actores, seguiría ocurriendo algo, y es que los usuarios decidirían, ¿no? Íñigo, vosotros que tenéis aplicaciones que os permiten hacer esa predicción y esa observación, en ese mix de movilidad que hemos visto que todas las ciudades promueven y la propia tecnología habilita, primero, ¿qué se está imponiendo? ¿Qué prefiere la gente, por decirlo rápido? Y segundo, ¿hacia dónde creéis que camina este cambio de un poco de compensatorio de, bueno, meto carril bici, habrá más ciclistas, que creas la infraestructura, entonces parece que funciona, o al revés, ¿no? O el usuario quiere el dato, quiere la conexión, y entonces lo que tienes que reclamar es que venga la conexión después de la infraestructura. ¿Cómo veis vosotros ese mix de movilidad? Esa es básicamente la cuestión. Yo creo que el usuario está experimentando ahora mismo, sobre todo con la irrupción de la nueva movilidad. De repente han aparecido un montón de elementos en la ciudad que tienen que convivir con el transporte público más tradicional, y el mix depende un poco de los casos de uso. O sea, hay gente que vive en áreas suburbanas, por ejemplo, que tiene un caso de uso concreto en el que todavía es muy dependiente del coche privado, y luego hay una movilidad más urbana, más del centro, en el que los nuevos modelos de movilidad parece que tienen mayor encaje, ¿no? Entonces, se habla mucho de dejar a un lado el coche privado, es una necesidad que hay de cara a los objetivos de sostenibilidad, pero creemos que hay que dar una solución a esa gente que vive igual un poco alejada y el transporte público pues, no alcanza, por lo menos con el mismo nivel de calidad que en otros lugares, ¿no? Entonces, en ese caso de uso más suburbano, creemos que el coche privado puede tener un sentido hacia áreas, por ejemplo, de parkings disuasorios, o concentración en lugares concretos de la ciudad, y luego una buena conexión pública entre esos puntos disuasorios y el centro de las ciudades. Y luego, dentro de lo que es la movilidad más urbana, pues tiene mucho que ver con la regulación que comentabas antes. Al final, a nosotros nos afecta la regulación de manera directa, pero indirectamente sí que integramos modelos de transporte que luego de repente pueden desaparecer según las regulaciones, ¿no? Entonces, ahí apostamos por, quizá esto es complicado para las administraciones, pero hacer un poco ensayo-error, que primero llegan las empresas privadas, normalmente ponen sus elementos, luego chocan con lo que hay en la ciudad, y a veces hay una reacción, pero bueno, en los casos en los que al final consiguen convivir, analizar los casos de uso y sobre todo la planificación, ¿no? Porque hablamos mucho del dato últimamente. El dato tiene dos partes. Tiene una parte de algoritmos y de aprendizaje, y luego una parte en la que hace falta un volumen de datos muy grande. Aquí, bueno, vamos a comentarlo 1000 veces, lo de la colaboración público-privada, porque gran parte del dato lo tiene el transporte público, que es el mayoritario, hay que disponibilizarlo, y de momento pues hay mucho dato por disponibilizar, digamos. Y bueno, creo que los actores privados, que tenemos plataformas como nosotros, tenemos plataformas de predicción, somos los que vamos a procesar esos datos y vamos a ponerlos a disposición de los usuarios para al final cerrar el círculo. Pero ya digo, teniendo en cuenta los diferentes contextos dentro de la ciudad en los que la intermodalidad va a ser clave, porque si queremos, por un lado, apartar un poco el coche privado, porque el coche privado te lleva del punto A al punto B, normalmente. Entonces, si queremos dejar a un lado el coche privado, tenemos que dar una alternativa, y esa alternativa pasa por la intermodalidad. Claro, el 51% de los menores de 35 no tienen licencia de conducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, estás comentando efectivamente que en determinados entornos es necesario. Vamos a pensar que los que tengan esa licencia de conducción la adquieren o se la sacan precisamente porque necesitan esto. Hay muchos datos de este tipo que se pueden cruzar y se pueden manejar para planificar, pero yo le quiero preguntar a Ana, desde la observación que tenéis vosotros, esa visión un poco panorámica, ¿no? Desde la atalaya de la consultoría, ¿cuáles son las tecnologías en este momento? Big Data, el IoT, la inteligencia artificial, ¿no? De la que estamos hablando mucho, que podrían permitir, siendo implementadas, una adecuada toma de decisiones para conseguir una movilidad sostenible. En sentido tecnológico,
las tecnologías que hay actualmente, todas son válidas para de acuerdo qué cosa. Lo que tenemos que ser capaces es de aunar esa tecnología con la infraestructura y con el vehículo. Vehículo en el más amplio sentido de la palabra. Me da igual patinete, que bici, que coche. Pero esas tecnologías precisamente están a disposición para hacer un ecosistema de movilidad sostenible. Y lo que tenemos que ser capaces es de utilizar esas tecnologías, primero, como decían, normalizándolas. Datos hay por todas esas tecnologías que tenemos, por todas las inversiones que se han hecho público-privadas en diferentes plataformas, por todos los servicios de movilidad que tenemos en marcha. Datos hay, pero los datos se analizan de forma cápsula. Mi plataforma, con una tecnología impresionante, pero yo lo analizo en modo cápsula, hago mis inversiones y sigo haciendo mis inversiones para evolucionarla, analizando solo lo que yo tengo y lo que yo puedo optar a tener por los usuarios que tenga, por el tipo de movilidad que tenga. Me da igual aquí si estamos hablando de la administración o estamos hablando de empresas privadas, pero todos nos dedicamos en nuestro mini ecosistema a analizar con esa tecnología, que además es imparable, que evoluciona a un ritmo mucho más rápido que lo que estamos evolucionando. O sea, la tecnología va por delante a la normativa, a la movilidad, al ciudadano. O sea, se dejan de lado todas esas variables que tendrían que formar parte del ecosistema para aunarlo y dar una solución de verdad de movilidad con un ecosistema inteligente, claro, pero además dotado de las diferentes tecnologías. Es que esto no es una cosa o la otra. Esto, o sea, la movilidad sostenible de éxito tiene que ser un conjunto de variables, de diferentes tecnologías, en una única plataforma que forme un ecosistema de movilidad donde la movilidad además no tenga fronteras. O sea, tiene que ser un ecosistema global para esa movilidad interurbana, para facilitar al usuario que tenga la movilidad necesaria en cada momento. No consiste en el vehículo privado se usa probablemente porque el ciudadano no tenga otra forma, o si la tiene no es capaz de visualizarla como una solución para él, porque una parte de esta movilidad está en una plataforma y otra parte de otra movilidad está en otra. Entonces, esa intermodalidad basada en diferentes plataformas, con diferentes tecnologías, con sistemas no homogéneos y datos muchísimo menos, es lo que, si no avanzamos y esa barrera no la pasamos, la movilidad sostenible va a tardar en llegar. Además, que la evolución de la infraestructura, de las inversiones y de la tecnología sigue imparable, claro, con lo cual es un momento que van a distinto ritmo. Y ahora voy a volver a la administración local, Lola, porque claro, el dato hay que recogerlo, hay que jerarquizarlo, hay que explotarlo, y vosotros tenéis muchos datos. Y no solo tenéis muchos datos, sino que tenéis boletines oficiales que marcan determinados límites, ¿no?, para ver qué se hace y qué no se hace con esos datos. Si realmente vamos a esa datocracia en movilidad, ¿no?, una especie de democracia donde todos podamos decidir en torno al dato, hay que disponer, como decía, de él después de obtenerlo y una vez jerarquizado. Madrid es una ciudad abierta, ¿no? Va a haber un Open Mobility Data en Madrid. Eso ya existe. ¿Cómo se accede a él? ¿Cuáles son los problemas que están encontrando? Están datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Está toda la información de aforos, de semáforos, de espiras, está toda la información ya en abierto. De hecho, las empresas las consultan y lo utilizan para sus estudios. Y cuando existe ese dato y está puesto a disposición y estamos viendo que todavía falta engranarlo, ¿no?, en el sistema, ¿cómo el Ayuntamiento puede ayudar a que eso ocurra? Bueno, nosotros tenemos una plataforma de uso interno donde efectivamente cogemos toda la información que tenemos nosotros, el consorcio de transporte, AEMET, la DGT, etcétera, y aparte también cogemos telefonía celular que tenemos que comprar
porque son en abierto, totalmente anonimizada, por supuesto, y con eso pues tenemos una plataforma de datos que nos permite pues evaluar y analizar día a día cómo se mueve la ciudad, cómo va evolucionando y cómo se van generando esas tendencias que comentaba antes, ¿no? Cómo cada vez más la ciudad de Madrid tiene un porcentaje mayor de movilidad sostenible, la gente se está moviendo más en transporte público y caminando que en otros modos, etcétera, ¿no? Bueno, y el resto, toda la información que nosotros recopilamos la ponemos siempre en datos abiertos, siguiendo las normativas y las directivas europeas que están en vigor. Nosotros no normalizamos los datos, desde el ayuntamiento se normalizan a nivel europeo y a nivel estatal, y bueno, pues eso ya es un tema que se escapa a la competencia del Ayuntamiento de Madrid. O sea que nosotros sí que cumplimos en ese sentido toda la directiva y normativa que hay de transparencia y de compartición de datos, y en ese sentido estamos trabajando. Pero vamos, que nosotros también tenemos que comprar datos de telefonía celular, cogemos también de información de GPS, etcétera, de los vehículos, para poder tener una información mucho más detallada, más capilar, por distrito, por modo, por franja de edad, para poder luego implementar esas políticas. Correcto. Quiero volver sobre la infraestructura y haceros una pregunta concreta. En la Ley de Movilidad Sostenible, que quedó in albis en el procedimiento porque se quedó sin aprobar en el Congreso, vamos a ver lo que ocurre ahora, si ese anteproyecto puede salir adelante o no sale adelante, pero sí que había un apartado claro que yo creo que además estaba perfectamente marcado un poco por las tendencias regulatorias en Europa, que es analizar muy bien el stock de infraestructura existente y hacer una buena memoria económica de las infraestructuras nuevas que se creen. ¿Cómo estáis viendo ese tema vosotros a la hora de tomar decisiones para ir a licitaciones? ¿Creéis que se está haciendo un adecuado uso tanto de los fondos públicos como de las capacidades privadas para hacer una renovación de la infraestructura adecuada? Yo creo que tiene que ver mucho esa renovación de la infraestructura, esa apuesta por nuevas infraestructuras, con lo que venía diciendo, ¿no? Con ver una planificación global y no, como apuntaban aquí, no considerar la movilidad como islas dependiendo de la administración que la gestiona. Si no lo vemos como global, cualquier inversión será puntual por el sitio en el que pasa, sin tener en cuenta el origen y el destino. Entonces, yo creo que hay que planificar, pensarlo muy bien, perdón que insista con el tema, pensar muy bien en qué infraestructuras son las que hay que abordar, optimizar mucho la capacidad. Al final la movilidad es la lucha entre oferta y demanda, entre capacidad y flujo, ¿no? Vehicular o del modo que sea, ¿no? Entonces, pensar y estudiar muy bien la capacidad que se necesita, cómo optimizarla, cómo puedo llegar luego, no solo conservando las infraestructuras, sino gestionándolas de una manera óptima, cómo puedo aprovechar todo el espacio para que las infraestructuras sean lo más útiles posibles. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que sí que se está apostando por una visión desde las distintas administraciones de ver las necesidades reales, no a golpe de kilómetro de autovía que se hacía en el pasado, ¿no? Porque había que comunicar o duplicar infraestructuras. Ahora se piensa muy bien. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Siempre ha habido planificación en las administraciones públicas. Sí. Vamos, hay planes directores. Lo que pasa es que a veces el dinero, los fondos europeos, vienen destinados a determinadas infraestructuras, independientemente de lo que necesita un país. Entonces se tiene que invertir en elementos que a lo mejor no son los deseables, pero planificación hay en todas las administraciones. Sí. No estoy totalmente, no estoy de acuerdo contigo en absoluto. Pero no podemos obviar que, por ejemplo, se han hecho infraestructuras, no a nivel urbano, me refiero más a nivel interurbano. Yo hablo a nivel de país, a nivel de país. Pero se han hecho a nivel de país a veces infraestructuras que duplicaban la capacidad en unos recorridos que luego no han tenido éxito, por ejemplo las radiales. A veces las previsiones no se ajustan a la realidad del momento y la sociedad va evolucionando. Tampoco se me imaginaba, por ejemplo, tú licitas una obra con unos precios y se ha producido una escalada de precios brutal durante el año pasado que no estaba previsto. Claro, eso es... tampoco se preveía el COVID ni Filomena, es decir, aparecen elementos que distorsionan los estudios que se planifican. O sea, Yo creo que ahora se planifica mucho mejor. Eso es lo que quería decir. No que no se planificara, sino que creo que se planifica mucho mejor y se tiene una visión global y hay una mayor colaboración entre administraciones, entre ellas, y viendo un poco el bien general. Yo creo que ahora se hace mejor, no que se hiciera a lo mejor tan mal en el pasado. En ese sentido,
yo creo que las infraestructuras se están ahora mismo pensando bien en ellas y se está reflexionando muy bien las inversiones que se van a hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Íñigo, volvemos a la parte tecnológica, a la parte de disponibilidad. Se ha mencionado, y también se lo plantearé luego a Lola, varias veces el tema de la interoperabilidad y la intermodalidad, ¿no? ¿Qué es lo que falta para que no fluya más esa falta conocimiento por parte de los usuarios? Falta una adecuada oferta público-privada que se entienda, comunicación, que se comprendan los diferentes modos de transporte. Falta formación, que también puede ser otro factor. ¿Cuáles son los elementos que están lastrando la interoperabilidad objetiva usada al máximo de su rendimiento por parte al final de los usuarios, que son los que tienen que utilizar los medios? Bueno, primero que la oferta esté digitalizada, que es como la base, ¿no? Es verdad que las empresas de sharing ya nacieron digitalizadas, pero hay otros modelos que tienen que tener una plataforma donde disponibilizar su oferta. Por ejemplo, los parkings. Grandes superficies existen y tienen digitalizada la oferta, pero pequeños parkings, que hay muchos en Madrid, por ejemplo, pues no tanto. Y igualmente el transporte público, conectar con determinados sistemas es a veces más complicado que con empresas que son muy recientes, ¿no? Después de la digitalización está el tiempo real. Necesitamos la información, no solo necesitamos la información, sino que también la necesitamos, qué es lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué elementos de sharing tengo ahora mismo alrededor, ¿no? Sobre todo para facilitar la intermodalidad. Hay un obstáculo en la intermodalidad y es cuando yo hago la primera pata, tengo que tener un elemento esperándome reservado y por tanto yo tengo que saber a qué hora voy a llegar a ese punto de encuentro, porque la reserva igual dura X minutos. Entonces, tener la planificación completa del viaje, poder pagarla, poder reservar esos vehículos con antelación es necesario para que la intermodalidad sea cómoda. Al final, el obstáculo es, y yo creo que el usuario se tiene que adaptar a ese cambio, hay que darle comodidad al usuario, es decir, que todo fluya. Tengo todo planificado, tengo todo reservado, sé cuándo voy a llegar al punto, me espera el elemento que necesito para seguir mi viaje y sé más o menos a la hora que voy a llegar porque tengo una cita a una hora concreta. Entonces, todo eso que parece no tan complicado y es a lo que nos dedicamos nosotros, pues requiere de esa digitalización, requiere de que todos los servicios ofrezcan su información en tiempo real, que estén disponibles, que las infraestructuras tecnológicas estén bien construidas. Entonces, ese para mí es el reto. Ajá. Y es en lo que estamos nosotros, ¿no? Estamos en un momento en el que en esta nueva planificación, en este nuevo contexto que queremos hacer este cambio más profundo en la movilidad sostenible, hay una disponibilidad de recursos públicos importante, fondos europeos, etc. Me consta que la consultoría ha estado trabajando mucho en ese ámbito, estudiando convocatorias, etc. Yo le quiero preguntar a Ana, desde su conocimiento, si cree que ha sido una disponibilidad económica y un despliegue de posibilidades suficiente, si cree que se está utilizando correctamente, tanto por parte de las empresas como por parte de la Administración, que están acudiendo a esas convocatorias para cumplir los objetivos con los que fueron lanzadas, y que nos hables también de su grado de ejecución, si ese grado de ejecución, a medida que han ido llegando, está siendo también óptimo. A ver, los fondos que se ponen a disposición, para el momento en el que se ponen, sí, están siendo suficientes. Evidentemente, esto es un sistema que va evolucionando. O sea, el sistema evoluciona, la movilidad tiene que funcionar, evoluciona, las inversiones evolucionan, tecnológicamente hay que evolucionar. Entonces, todo tiene que ir acompasado. Hemos hablado solo de normativa, de infraestructura, bueno, solo de infraestructura, de normativa es mucho, de tecnología, pero todo debe ir acompasado en el tiempo. Todo ese sistema que hace posible la evolución de este sistema de movilidad, las inversiones y los fondos. Sí que es cierto que
las empresas sí que reciben de forma positiva todas estas ayudas, sí que las utilizan y sí que está habiendo una distribución de fondos adecuadas que no debe de parar porque el sistema evoluciona y como tal tiene que seguir ese sistema de ayudas y esos fondos, igual acompasando toda esta necesidad de inversión que se hace, es necesario. ¿Alguna convocatoria que te haya llamado particularmente la atención porque haya sido más efectiva o porque realmente se haya desplegado de manera más sencilla? Bueno, sencillo Porque es que no es demasiado. Han sido pocas las Sencillo no es demasiado, pero sí que es verdad que la resolución y la evolución es efectivo en todas. O sea, no hay alguna a la que decir llama. Es verdad que no son fáciles, que te tienes que rodear de expertos y tienen que hacer que esas convocatorias sean presentadas por expertos. Nosotros en nuestro caso nos dedicamos muy a fondo a esto porque sabemos la importancia que tiene para las empresas el luego que sea satisfactorio y les sea reconocido esa inversión para obtener esas ayudas. Salvando eso, creo que está teniendo por ambas partes buena aceptación y buen recorrido, se están llevando a cabo de forma bastante aceptable para lo difícil que es esa gestión, que es muy complicada. Por eso es muy importante que las empresas sean conscientes de que para optar a esos fondos tienen que hacerlo a través de empresas que realmente estén pues, en el mundo de esta implementación de ese sistema y estén además en constante, porque esto parece que presentar una ayuda es simplemente cumplo con los requisitos y presento una ayuda. No, hay un antes, hay un análisis, hay un informe de situación, hay que presentar de acuerdo al sistema y luego hay que ver la evolución del mismo y hacer un seguimiento para estar seguro de que eso se va a conseguir. En un caso como el Ayuntamiento de Madrid, Lola, estas ayudas os han contribuido a que los objetivos que tiene renovación de flotas, mejora de infraestructuras, urbanismo, han contribuido, están contribuyendo, y yo te diría lo suficiente a que se produzca el objetivo. Bueno, en realidad los fondos Next Generation, que son los que nos hemos podido presentar, van muy condicionados a una serie de proyectos con una fecha muy limitada, que o tienes ya los proyectos prácticamente en ejecución o era totalmente imposible conseguir la ayuda, con lo cual nosotros ya tenemos todo planificado y las ayudas que nos han dado, que además estaban limitadas por población, con lo cual estaba limitado independientemente del número de proyectos y de inversiones que tuvieras previstas y de la necesidad que tenga la ciudad en concreto para un tema u otro, estaba limitado a la tipología, al plazo y encima a la población. Pues nosotros hemos conseguido el máximo que podíamos conseguir con todas esas limitaciones, porque ya tenemos todos los proyectos planificados con presupuesto del ayuntamiento. Entonces, bueno, lo que sí nos ha venido bien es que pues, nos han dado esos fondos, bueno, nos los darán cuando vayamos ejecutando, y bueno, pues hemos aprovechado ese dinero, y ese dinero que ya lo teníamos previsto para esos proyectos, pues lo utilizaremos en el resto de proyectos que también tenemos planificados, ¿no? Entonces, bueno, nos ha venido bien en ese sentido. Pero realmente yo creo, y vamos, por poner un punto negativo, estas ayudas no han sido un motor que genere una nueva tecnología, una novedad o una innovación, sino que era imposible porque tenías una limitación de plazos, de fechas, de licitaciones, que era imposible que tú pudieras aportar algo nuevo. O lo tenías previsto o no cogías la ayuda. Luego también, por ejemplo, las convocatorias de zonas de bajas emisiones, salvo 14 ciudades que creo que son las únicas que han implementado la zona de bajas emisiones, ha sido un poco fracaso, ¿no? Porque estaban enfocadas en la implementación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, de que las ciudades de más de 50.000 habitantes implementaran sus zonas de bajas emisiones, y de las 151 que tenían posibilidad, pues solo hay 14 que a día de hoy tienen una zona de bajas emisiones en España. O sea que, bueno, sí, tiene claroscuros. Está claro que además ha habido palo y zanahoria, ¿no? Es decir, hay ayudas, pero hay que tomar decisiones, muchas de ellas que generan también una inversión adicional, como por ejemplo
el establecimiento de zonas de bajas emisiones para ciudades de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia, que incluso se planteaba la posibilidad de abrirlo a ciudades de más de 20.000 en función de determinadas circunstancias de congestión y contaminación, básicamente con unos indicadores que al final, pues lógicamente... Ahora solo se han basado en población, que tampoco tiene ningún sentido, porque si la calidad, hay ciudades que tienen más de 50 habitantes que no tienen ningún problema de calidad del aire. Entonces no tiene sentido que se le impongan unas restricciones a una ciudad que no tiene problemas de calidad del aire, ¿no? También es cierto que se está utilizando como una herramienta para la descongestión, no solo para la descontaminación, ¿no? Porque al final la limitación de acceso no solo genera menos emisiones... tal y como está definida la ley, Ya. es para lo que es. Pero bueno, luego tiene un efecto inducido que nadie puede negar tampoco, ¿no? Es quitar coches del centro. Las empresas lo están utilizando, la administración estaba topada, es decir, había unas limitaciones económicas. Al sector de las infraestructuras y la movilidad, una consultoría de ingeniería como la vuestra, de CPS, ¿esto os ha ayudado? ¿Las ayudas europeas os están viniendo bien para concurrir, sí. para ir a proyectos? Y concretamente estas de las ZBEs que potenciaba un poco hacer los proyectos previamente para poder llevar a cabo una buena implantación del equipamiento, nos ha ayudado bastante y nos ha ayudado y además creo que está acertado. En lo que comentaba, que estoy de acuerdo con que la limitación de habitantes, no siempre, también hay municipios más pequeños pero que tienen un centro histórico que hay que proteger, un patrimonio o cosas así, ¿no? Yo creo que pasará al final como con los planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? Que al principio se hacía eso para ciudades enormes, luego a 50.000, luego 20.000, luego fueron bajando el rango y yo creo que esto es una cuestión global. Volviendo un poco a la pregunta, sí creo que nos ha ayudado y creo que han sido muy buenos para insertar a las ingenierías, a las consultoras también, en este reparto de fondos y poder participar en nuestro ámbito. Muy bien, como estamos acabando, yo le voy a pedir a Íñigo y a los demás que en 1 minuto 30 segundos nos deis una conclusión de este debate, de cuáles son los elementos centrales o el elemento central, porque sería volver a la charla, para conseguir ese objetivo de que haya ciudades que utilicen las capacidades nuevas de la tecnología para lograr ese objetivo de movilidad sostenible. Bueno, para nosotros la colaboración entre la parte pública y la parte privada, la conciencia por la digitalización de los servicios y dar facilidad para que se dé la intermodalidad en las ciudades. Y luego, hablando de los fondos europeos, por ejemplo, vemos que hay mucho fondo para infraestructuras, pero no tanto para tecnología. Y al final, esto de las ciudades inteligentes, la parte inteligente la proporciona la tecnología. Entonces, creemos que es necesario también invertir en empresas como MIP, empresas como la nuestra, que somos los que unimos las piezas y los que, bueno, a través de un aparato muy potente que tenemos todos en el bolsillo, ¿no?, como es el móvil, puede solucionar problemas que a priori parecen de infraestructura y que son más baratos y más rápidos de solucionar a través de una aplicación. Ana. Pues como conclusión, pues aparte de lo que ya se ha dicho en la mesa y no volver a incidir sobre ello, al final la movilidad, si se ve desde un punto de vista que es un habilitador para acceder a derechos fundamentales del ciudadano, yo creo que es muy importante tener conciencia de que el ciudadano tiene que ver esta transformación de la movilidad como un servicio. Y para ello yo creo que tenemos la obligación de todos, cada uno en el rol que nos ocupa, hacer un esfuerzo por ponérselo fácil al ciudadano. Va a ser bueno para el ciudadano, bueno para la ciudad y bueno para todos, porque al final la ciudad tiene que ir a un modelo sostenible para convivir mejor, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, lo que hemos hablado, o sea, la tecnología es fundamental, los datos son fundamentales y la colaboración. Sobre todo, hay que hacer una evolución de la movilidad que no sea una barrera, o sea, que sea una evolución poco a poco en la que el ciudadano se sienta partícipe de ella
y lo vea, y la cultura hacia esa sostenibilidad venga de forma natural, porque de otra manera es muy complicado impositivamente hacer algo porque por norma tengas que hacerlo sin ver que tiene una solución. Es imposible, y eso pasa pues colaboración público-privada, digitalización, transformación cultural, crear un ecosistema de movilidad con todos los actores involucrados y sobre todo teniendo en cuenta al ciudadano. Y José Luis, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que cosas que además se están haciendo ya y que van en la buena dirección. La primera es pensar siempre en el usuario, en el ciudadano, y ayudarles a que entren en el mundo de la movilidad desde el punto de vista, o sea, que lo integren, ¿no? Culturizar, pedagogía, hacer mucha pedagogía. Esto los ayuntamientos lo están haciendo muy bien y están enseñando a que la movilidad forma parte y, digamos, seducir hacia la movilidad sostenible más que disuadir a que no hagan ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una línea que hay que trabajar, y luego las empresas privadas tenemos que estar al tanto de la tecnología, que como decíamos va a un ritmo vertiginoso y que muchas incluso cuando nacen a lo mejor son superadas por otra por detrás, y entonces ya, quiero decir, es tremendo. Yo no me quiero poner en la piel de los que tienen que decidir esta tecnología o otra, porque luego te has decidido una cosa y te viene otra, ¿no?, por detrás. Bueno, pues eso, ¿no? Estar atentos, optimizar todos los recursos por parte de todos y apostar por una movilidad global. Yo vuelvo a insistir, quiero decir que es un concepto global, no se trata, como decía, no son islas, hay que verlo de una manera global. Y Lola, que en la administración siempre se ve el tiempo en cuatrienios, ¿no?, legislaturas. ¿Cómo te gustaría que acabara esta legislatura desde el punto de vista de todas las acciones que vais a poner en marcha y la aceptación de la ciudadanía? Bueno, yo creo que la tecnología tiene que ser una herramienta, ¿no?, para dar una calidad y una información al ciudadano que les va a ayudar a fomentar esa mejora del transporte público, de la intermodalidad, y los objetivos los tenemos muy claros en el Ayuntamiento ahora mismo con la estrategia Madrid 360, seguir cumpliendo la Directiva de Calidad del Aire y, por supuesto, mejorar también los niveles de congestión de la ciudad. Son los objetivos fundamentales. Y que, bueno, pues que Madrid es una ciudad atractiva para caminar, para moverse de forma sostenible, pues eso sería fantástico, ¿no? Muy bien. ¿Da tiempo para una pregunta o dos, quizás? 5 minutos. Si alguien tiene algo que decir, yo tengo más preguntas, pero si alguien quiere ampliar alguna cuestión con alguno de los miembros de la mesa, pues pide la palabra, y creo que hay un micro, ¿es posible? Sí. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Ignacio de GALP, de Movilidad Eléctrica. Yo tenía una pregunta para Lola. Si realmente uno de los objetivos es tratar de reducir el vehículo privado, ¿se está trabajando en parking disuasorios en Madrid para también potenciar esa intermodalidad? Sí, construimos 3 parking disuasorios: Aviación Española, Fuente de la Mora, Pitis, y están funcionando muy bien Fuente de la Mora y Aviación Española, el de Pitis regular. Y bueno, tenemos un plan. El tema es que los aparcamientos en los que nosotros tenemos competencia están muy cerca del término municipal. Entonces, claro, no consiguen el objetivo de disuadir a los vehículos, porque realmente tú vienes con tu coche y prácticamente aparcas cuando ya estás casi en la ciudad. Con lo cual, 10 minutos de atasco más, si tienes parking, pues al final sigues en el coche, ¿no? Lo digo por propia experiencia, que al final dices, bueno, ya me tengo que cambiar de modo, lo que incomoda, y para 10 minutos pues ya casi que me quedo en el coche, ¿no? Entonces, bueno, sí que la Comunidad de Madrid está trabajando intensamente en el programa Apárcate, que también colaboramos nosotros. Nuestros aparcamientos también están integrados en el Apárcate. Y bueno, pues sí que creo que están previstos hacer nuevos aparcamientos disuasorios un poquito más alejados, ¿no? De tal forma que pues, la persona que viene de una población de fuera de la ciudad de Madrid pues deje el vehículo y ya se mueva en transporte público en un trayecto que tenga más sentido. Pero sí que estamos trabajando y seguimos pensando un poco en el resto de parking que teníamos planificado, por si alguno tuviera. De todas formas, como nos cogió justo cuando ejecutamos estos parkings con la pandemia, claro, nadie los usaba, estaba todo, nadie se movía, ¿no? Entonces, bueno, pensamos también en evaluar cómo está funcionando, y bueno, sí que están cada vez cogiendo. Aviación Española está siempre al 100%, y Fuente de la Mora también está funcionando bastante bien. Pitis sí que nos está costando más trabajo el uso. Entonces, bueno,
pues en base a estas evaluaciones y lo que haga la Comunidad de Madrid, seguiremos analizando esto. Gracias. Gracias. Una última pregunta, si alguien quiere aportar alguna duda, cuestión. Sí, aquí en primera fila, gracias. Una pregunta para Lola. ¿Se nota dentro del M30 y fuera del M30 la circulación por etiquetas? Es decir, con etiquetas. Sí. Ha habido una reducción importante. No te quiero dar un número, un porcentaje, pero no sé si era casi el 40% o más de vehículos sin etiqueta ambiental que ya no entran dentro de la zona de bajas emisiones y de M30. Sí que se ha notado una reducción. Y de hecho, la edad media de los vehículos en la Comunidad de Madrid, bueno, en Madrid en concreto, pues creo que estaba en 11 años, mientras frente al resto del país, que está en casi en 15 años, en 14,9, ¿no? O sea que sí que se está notando esa renovación de la flota de los vehículos que llegan a la ciudad de Madrid. También estamos dando ayudas, aparte del MOVES, ayudas desde el ayuntamiento para esa renovación de la flota, tanto en vehículos privados, en taxi, en distribución urbana de mercancías y también pues, para comprar movilidad sostenible, patinetes, bicicleta o moto eléctrica. Muy bien, pues muchas gracias. Les habíamos prometido que sobre las 11:15, 11:20, que son ahora, acabaríamos esta reunión. Agradezco a Lola, a Íñigo, a Ana y a José Luis la concreción en sus argumentos. Espero que les haya servido para reflexionar, para conocer nuevos datos, nuevas visiones de un tema que es troncal, que es la movilidad sostenible, que nos aplica a todos los que estamos aquí por diferentes motivos y que está claro que es un vector de cambio social, económico y en el que conviene pues, no dejar que las cosas pasen, sino intentar anticiparse. Este era el objetivo de la mesa y les agradecemos que hayan venido. Como hemos comentado antes, dentro de un mes tendremos una nueva mesa. Yo creo que será interesante volver a verles aquí y creo que va a quedar alojado en el canal de YouTube por si alguno quiere repasar luego algún dato, tanto de Fundación Pons como de Fundación Ibercaja. Ahora vamos a tomar un café como despedida y les agradecemos que hayan estado con nosotros y yo, por supuesto, la concreción y la actitud de todos los conferenciantes. Muchas gracias.